Doctor en Filología Hispánica, ensayista, crítico literario, las letras son su vida y hemos venido precisamente a conseguir de él unas letras, pero unas letras habladas. Hoy estamos de tú a tú con un zamorano, pero afincado aquí en Salamanca, con Luis García Jambrina. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, ya saben que en este programa nos gusta mucho la cultura, es quizá lo que más cultivamos, nos gustan las historias interesantes, nos gustan las letras y todo eso lo reúne nuestro invitado de hoy, al que vamos a saludar ya y dar la bienvenida a Luis García Jambrina. Muchísimas gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Bueno, estamos en tu casa, esto para empezar, este es un lugar espectacular, fantástico, aquí das clase cada día. Sí, sí. Bueno, cuéntanos, no sé, ¿qué se respira aquí en el día a día? ¿Qué respiras en el día a día de tu actividad docente aquí en Filología? Bueno, en primer lugar, da gusto venir a trabajar a un sitio como este, ¿no? Donde, bueno, aparte de que se respire sabiduría, se respira historia, ¿no? De hecho, es un escenario de mis dos primeras novelas, ¿no? Casi es el escenario principal, porque aquí es donde estuvo el Colegio Mayor de San Bartolomé, que era una institución muy importante, no solo era residencia de estudiantes, sino que aquí también se impartían clases y aquí había una buena biblioteca y se estudiaba, se investigaba, etcétera, ¿no? Y fue el primer colegio mayor de España y bueno, eso está, aunque ha cambiado mucho y este es un palacio completamente distinto al edificio aquel original, pero bueno, todavía algo queda, ¿no? Todavía uno se cruza con el fantasma de Rojas y de muchas grandes figuras de la historia y de la cultura española que estuvieron aquí en este colegio. Y por lo demás, bueno, pues un sitio que invita a estudiar y a investigar, por lo menos en filología, ¿no? Esta historia, esta belleza, este clasicismo, te hace pensar cada día en la responsabilidad que tengo, ¿no? Por no sé si rendir el culto a un lugar de tanta sabiduría, ¿no? Pues es verdad que los que impartimos filología tenemos una responsabilidad muy grande porque por el camino que va la cosa pues somos ya casi como los últimos, espero que no, como una especie a extinguir y entonces bueno pues tenemos que velar un poco para que esto no suceda, ¿no? Y tenemos que procurar seguir atrayendo a alumnos y que estos alumnos luego cuando vengan no se vayan y que salgan de aquí contentos y formados para buscar trabajo, que a veces ya sé que no lo hay, como no lo hay en tantas otras ramas, ¿no? Pero a veces hay más cosas de las que uno se piensa si un poco pues, piensa en ello, ¿no? A veces hay salidas que uno podía propiciar y que no se conocen, ¿no? Porque siempre que se piensa que cuando se estudia filología pues el único camino que queda es la enseñanza y bueno, un poco también la edición, ¿no? Y bueno, el mundo editorial está ahora como está y la docencia está como está, pero yo creo que hay otros caminos y otras vías para que precisamente eso, la filología, la lingüística, la literatura siga estando presente en la sociedad y no desaparezca. ¿Te preocupa eso? ¿Os preocupa eso? Es decir, que quizá esa percepción dificulte a lo mejor continuar adelante y tener esa masa de alumnos críticos que puedan continuar con este mundo tan apasionante. Hombre, yo creo que eso está ahí, está en el ambiente, ¿no? Ya la reacción que uno pues, tenga frente a eso pues, depende de cada uno, ¿no? Para algunos les deprime la situación y a otros a lo mejor nos puede estimular un poco más o incluso hasta hacer que esto sea un reto, ¿no? de seguir manteniendo la llama viva de la filología, de las humanidades en definitiva, de las lenguas clásicas, de la literatura, de la lingüística, de todo, ¿no? Bueno, es un reto. Aquí seguimos teniendo afortunadamente alumnos todavía y además pues también cada vez viene
vienen más alumnos de fuera, bien por la vía del Erasmus o por otras vías que vienen a hacer másters, etcétera. Aunque bueno, la falta de becas, ya no hablo solo aquí en España, sino en otros países de Hispanoamérica, pues también hace que disminuya a veces el número de alumnos, pero bueno, de momento la cosa no está mal. Pero fíjate, habría que pensar, si no lo cuidamos aquí en Salamanca, ¿dónde lo vamos a cuidar? Esta ciudad, más que nadie, debe ser representante y erigirse quizá en bandera de la defensa de las letras, ¿no? Bueno, de alguna manera es a lo que yo me refería y se está haciendo, ¿no? Seguimos siendo referencia. Hace poco salió un ranking nacional y al menos en filología, tanto hispánica como inglesa, en filología en general, éramos la mejor universidad, o seguíamos siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente somos referencia y esa referencia pues exige una gran responsabilidad y también un poco ponerse al día. Yo creo un poco lo que falta a veces en la universidad en general y en este campo también en particular es proyectar un poco fuera lo que aquí se hace, ¿no? Aquí se hace mucho, se produce mucho, se publica mucho, pero a veces eso no repercute fuera, ¿no? Hay también una labor, yo diría incluso de divulgación, eso que se llama la divulgación científica, que no solo corresponde al campo de las ciencias puras, sino también al campo de las humanidades. Tenemos que estar un poco más presentes en la vida diaria, incluso en los medios de comunicación, ¿no? Luis, ¿cómo se percibe desde ahí, desde el lugar del profesor, del docente, a los que están allí, a los que están enfrente, a los alumnos que tienes cada día? ¿Cómo se les ve ahora? ¿Qué ves? Hombre, yo sigo viendo lo mismo. Quiero decir que a veces se piensa o se dice, ya es un tópico, ¿no?, muy socorrido, que los alumnos actuales que vienen de la secundaria que son peores que hace unos años, incluso se dice que cada vez son peores. Yo no lo veo así, la verdad es que yo no lo veo así. Yo siempre veo, bueno, pues sí, a lo mejor hay una cierta uniformidad, pero siempre sigue habiendo alumnos destacados, sigue habiendo alumnos que tienen vocación, en este caso por las humanidades, por la filología, etcétera. El gran problema, lo que les falta, lo que yo veo que les falta y que a lo mejor esto empieza a cambiar, es la motivación, ¿no? Están muy desmotivados, o sea, no tienen un gran entusiasmo por estudiar, por aprender, aunque están perfectamente capacitados para ello y cuando se ponen, pues los resultados son buenos, pero como les falta la motivación, y yo creo que la motivación es un elemento esencial, o sea, la culpa no es de los estudiantes, la culpa no es de los profesores, a veces ni siquiera la culpa es del sistema, que sí que tiene buena parte de culpa, el sistema educativo, sino que la culpa es esa falta de motivación, pero esa falta de motivación tiene que ver con la situación actual de crisis, ya no solo económica, sino de todo. Estamos en una época de cambio, de unos cambios tecnológicos enormes que no sabemos hacia dónde nos van a llevar, los vivimos con mucha inquietud y perplejidad, y ellos en su caso parece que no tienen ningún papel dentro de todo esto, y entonces están desmotivados, y de ahí que a veces pues no presten la atención que uno quisiera, o no participen tanto en clase como uno quisiera, o no se esfuercen tanto a la hora de hacer las lecturas, hacer los trabajos, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que el profesor tiene que aguantar ahí, no puedes venirte abajo, no puedes desmotivarte tú también, sino que tienes que seguir pues a pie firme, intentando contagiarles, en este caso, pues el amor por la literatura o por la filología, ¿no? Para un escritor como tú, enamorado de la literatura, de la filología, de las humanidades, no sé, ¿tienes la tentación, imagínate que un día vas por la calle y ves a alguien sentado, puede estar en la Plaza de Anaya perfectamente, y en lugar de tener un libro en la mano, tiene una pantalla y está leyendo el mismo libro, sí, está con un ebook, ¿no? Sí, sí, ahora sí. También, ¿te dan ganas de decirle, toca el papel de este libro, que te va a dar mucha más satisfacción, o no? Pues no. ¿No? No, yo no tengo ese fetiche. Yo creo que eso es un fetichismo, ¿no? Que me parece muy bien, ¿no? Y me parece muy respetable. Pero creo que es un fetichismo cultural, este excesivo valor que le damos al papel. No, al contrario, o sea,
es maravilloso que que lo que circulaba hasta ahora solo en papel empiece a circular también en esos nuevos soportes y en otros muchos. Es decir, lo importante es el contenido, no el continente. Exactamente, aunque, ojo, el continente afecta también a la percepción del contenido y a muchas cosas, ¿no? Pero eso ya se irá estudiando. Pero lo importante es que haya ese trasvase. Lo que sería tremendo es que no pasara eso. Luego hay muchos puntos de vista sobre este tema. Yo no estoy hablando ahora como escritor, estoy hablando como profesor o incluso como lector. Yo no uso este tipo de dispositivos, pero tengo una hija. O sea, para mí es muy cotidiano. Tengo una hija de 16 años y para mí es muy cotidiano verla leer en estos soportes. ¿Cómo lo voy a decir yo? Toca el papel. Si el papel ya lo ha tocado y ya lo conoce, ¿no? Y a mí lo que me parece maravilloso es que lea. Yo nunca le he dicho lee, nunca la he obligado, ni siquiera le he sugerido lee esto, lee aquello, ¿no? Ella empezó a leer por su cuenta y mamotretos bastante gordos como muchos adolescentes, y luego de repente un día dijo, oye, ¿no tendrás por ahí un ebook, un libro electrónico? Y casualmente me habían regalado uno que yo no había estrenado todavía y se lo di, y bueno, y tan feliz y contenta. ¿Por qué? Pues porque el libro, ese soporte, ese ebook lo lleva a todas partes, o sea, lo tiene en el bolso y va con ella a todas partes porque apenas pesa nada, apenas ocupa nada, y eso es una maravillosa ventaja que hay que explotar, ¿no? O sea que lo importante en todo caso es eso, que se siga leyendo, que se siga escribiendo, que siga la transmisión, que siga circulando el saber, la literatura, la lengua, sea en el soporte que sea. O sea que no seré yo quien diga nada. Es más, me hace mucha gracia. Y hasta ahora a mí lo que me sorprende es que sobre todo veo adolescentes y a veces niños y gente mayor o ancianos, o como queramos llamarlos. Todavía los de nuestra generación, bueno, algunos se ven, ¿no? Pero es minoritario. Pero ¿y si es están verdad que los dos extremos. Y si es verdad que hay quien se niega a aceptarlo, ¿eh? Y luego hay mucha gente que se niega, me parece muy bien. Esto es como lo del vinilo en los discos, que a mí me parece... Yo me deshice de todos mis discos de vinilo, pero me parece bien que la gente tenga esta añoranza y, en fin, por el pasado, por ciertos soportes, que siga habiendo ferias de discos, que de vez en cuando haya la posibilidad de comprar discos aquí en Salamanca, etcétera. Me parece estupendo, pero obviamente la vía va a ser la vía digital. Hay que tener en cuenta que además estos libros electrónicos que estamos viendo en la calle, etcétera, no son todavía los definitivos, ¿no? Cuando aparezca un soporte más o menos ideal, yo creo que todavía crecerá mucho el número de usuarios y luego vendrán las guerras entre diferentes marcas, etcétera, ¿no? O sea que en este sentido no soy apocalíptico. Con esta pregunta voy a acabar la primera parte, que nos va a permitir además sumergirnos ya en ti y seguir en la segunda parte en cuestiones más particulares y personales. ¿Cuándo sabes? Esta es una pregunta como muy directa, ¿no?, al corazón casi. ¿Cuándo sabes? Mi mundo son las letras y yo quiero escribir y esto es lo que me gusta a mí. ¿Que cuándo surge la vocación? Sí. Hombre, a veces surge la vocación y uno no es muy consciente de ello, ¿no? Pero yo creo que surgió, pues, yo creo que en la infancia, entre la infancia y la adolescencia. Y creo que surgió digo lo de creo porque a veces uno lo que hace son leyendas, construye leyendas con su vida, recrea su memoria, sus recuerdos, ¿no? Por eso no podría asegurarlo totalmente, pero yo creo que surgió pues, en esa época, en el paso de la infancia a la adolescencia, de la mano de mi abuelo, que era una persona que no tenía estudios, pero sabía leer y escribir, y leía y tenía bastante curiosidad y tenía un respeto por la escritura enorme, ¿no? Y él me lo fue contagiando sin darse cuenta. Él me llevó las primeras veces a la biblioteca pública, a la sección infantil, yo lo veía leer, estaba con él en el parque y un día ya espontáneamente pues yo también me puse a
a leer y, en fin, lo veía con el periódico, etcétera, y a veces me hablaba o me contaba historias que había leído, y eso fue quedando ahí, y ya pues cuando tenía 15, 16 años y pude compartir con más personas de mi edad ya en el instituto o fuera en las pandillas y tal, esta afición pues se fue desarrollando. Y nació un escritor, y del escritor hablamos, pero en un momentito, de tú a tú.